El Día Internacional de la Mujer y hay muchas mujeres que podrían explicarnos y ayudarnos a pensar por qué todavía sigue siendo importante. En lo personal para mí es un gran honor estar con Claudia. Primero, si no leíste a Claudia Piñero te van a pasar cosas muy feas. Quiero decírtelo, o sea, es una amenaza, quiero decirlo, y podés empezar a leer Una suerte pequeña, que es uno de mis libros preferidos, o Elena Sabe, o lo que vos quieras, pero esencialmente podés empezar a escuchar a una mujer que es muy inteligente y que viene bregando por los derechos de las mujeres. Bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa en estos días, como el 8 de marzo? Bueno, primero que empiezo a sentir que ya no es esa cosa de la felicitación, feliz día de la mujer, o cuando empiezan esos mensajes un poquito naif, se empiezan a controlar. Ya no es como otros años en los cuales todo era la mujer en el estereotipo de la mujer. Hoy sabemos que el 8 de marzo es básicamente un día de lucha, ¿no? Y que se seguirá luchando por otros derechos y estamos contentas porque estamos juntas y consiguiendo cosas, pero no porque nos manden flores o porque nos digan feliz día, sino porque el movimiento feminista de verdad mostró una fuerza y una fuerza política, ¿no? Creo que ha demostrado ser el movimiento político más importante de los últimos años, ¿no? Para mí, yo lo decía antes, bueno, en realidad se lo afané a Darío Stanraiver, el feminismo y alguna cosa el ecologismo son como los únicos dos movimientos transformadores en serio, o sea, que le están poniendo un cambio en serio a la cosa, ¿no? Sí, y en parte por cómo se construyeron, ¿no? Porque vos fijate que, vos decías, podríamos haber traído a otras mujeres, por supuesto, porque el movimiento feminista es un movimiento absolutamente horizontal que no tiene líderes, o sea, vos me traes a mí porque me conoces y porque te gusta conversar conmigo, pero podrías haber traído a otra o a cualquier mujer anónima, porque una vez que, digamos, a veces se usan en el feminismo los nombres propios para conseguir cosas. A veces es más fácil que te atienda un periodista, el dueño de un diario o un presidente si es alguien conocido. Pero una vez que se consigue, eso se consigue con el acuerdo de todas y se sigue adelante anónimamente, que es una de las cosas que me parece que sostiene el movimiento, ¿no? ¿Qué te pasa con esto que para mí es una estrategia, ¿no? De denostar al feminismo por los que desprecian al varón, porque tienen acciones violentas en la manifestación? Yo siempre digo, toman por los bordes y no por el centro. ¿Qué te pasa con esto? Me parece que por un lado hay gente a veces que se quiere hacer notar con eso, ¿no? Siempre uno se hace notar más diciendo cosas disruptivas, ¿no? Y también es cierto que tenemos en el feminismo conversar un montón de cosas. Hay muchas cosas que hay que seguir pensando, ¿no? Y no todas pensamos exactamente igual con respecto a algunos temas, ¿no? Con respecto a... Bueno, vos viste que en Europa está muy de moda esa cosa de que en el feminismo no tienen que entrar travestis o otras disidencias, que yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero bueno, hay feministas que dicen eso, hay feministas que no quieren que los varones participen de ninguna de las luchas, que no vayan a las marchas, etcétera, etcétera. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, y todos somos feministas, y todo se sigue conversando y se sigue llegando a acuerdos, ¿no? Ahora, digo, el feminismo pensado como una lucha contra el varón para... No, el feminismo... No, pero primero, eso es un error. Vos hace un ratito le dijiste, estabas hablando con alguien de agarren los libros también con ese tema, no te lo digo a vos, pero quiero decir, el machismo sí es estar en contra de la mujer, el feminismo quiere decir otra cosa, a veces se confunde, porque parece que es el antónimo del machismo, y no, el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, no es estar en contra del varón, nadie dijo que es estar en contra del varón. Lo que sucede es que el mundo está gobernado por varones, y el patriarcado y el poder está ejercido por varones. Entonces muchas veces hay que, para romper estructuras, luchar contra algunos varones, pero no es por el hecho de ser varón, sino es luchar contra el poder establecido, y el poder establecido hasta ahora lo vinieron marcando los varones. Entonces parecería a veces que se confunden esas cosas. Digo, objetivamente, hoy la mujer está discriminada, está postergada, está violentada. Esto es un dato de la realidad palpable, quiero decir, ¿no? Por supuesto que hemos conseguido muchas cosas, pero por supuesto que sigue habiendo discriminación, pero sobre todo la mayor discriminación es que matan a una mujer cada 23, 24 horas, o sea, más discriminación que esa. Y a mí en ese sentido me interesa mucho conversar también sobre la palabra femicidio, ¿no? Porque nosotros adoptamos en Argentina la palabra femicidio. Y si vos hablás con gente de otros lugares donde se habla con la lengua española, dicen feminicidio, ¿no? Acá quedó estampado el femicidio porque además la ley dice femicidio, entonces la forma legal, el crimen es femicidio. Feminicidio incorpora la responsabilidad de otros, la responsabilidad del Estado, básicamente, la impunidad. Femicidio viene de traducir homicide
masculino, matar a un hombre, matar a una mujer, femicide. Pero feminicidio incorpora la cuestión más de genocidio y otras cuestiones que tienen que ver con que siga impune, porque vos viste que matan a una mujer y fallaron los poderes ejecutivos locales que correspondían, los policías, las intendencias que le tenían que dar la pulsera, el perimetral que no se verificó, etcétera, y después la justicia, ¿no? Entonces fallan todos los sectores del Estado también, ¿no? Yo siempre digo que cuando se te terminan los argumentos, adjetivás. O sea, cuando no tenés cómo sustantivar el debate, adjetivás. Y hay un adjetivo que me parece siniestro, que es el feminazi. Viste que se usa mucho acá en la Argentina. Son feminazis porque quieren no sé qué cosa. Yo no creo que se use mucho. Yo creo que lo usa alguna gente que es bastante digamos, agresiva, maleducada, ignorante. No creo que sea un término que se use tanto. Creo que lo usan unos pocos. Lo que pasa es que son a veces algunos pocos que se hacen notar. Entonces, si se hacen notar, parece que lo usan mucho, pero yo no conozco, mis amigos, nadie dice feminazi, mi familia, nadie dice feminazi, la gente que yo conozco no dice feminazi. Sí he visto que hay algunos periodistas, algunos gente, digamos, con ciertos lugares y espacios de poder que dicen esa palabra, pero me parece gente maleducada e ignorante, básicamente. Pero es interesante esto que ya dijiste antes, que hay como una actitud disruptiva para hacerse notar en unos cuantos, sí, ¿no? Sí. ¿Hay algo del temor del que rechaza el feminismo? Viste que se suele decir lo distinto, lo novedoso genera temor y yo lo rechazo. ¿Crees que hay algo de temor o de pérdida de un lugar conquistado con comodidad? De pérdida del lugar conquistado, por supuesto, porque son muchos años de tener un espacio de poder y que incluso a los más, a los varones más cercanos, ¿no? A los que uno sabe que están con uno, igual a veces hay cosas que vos decís, te das cuenta que esto no, y decís, tenés razón, esto no, ¿no? Entonces me parece que son muchos años de armar un universal donde, digamos, el cabeza de esa universalidad es el hombre. Eso lleva tiempo, lleva educación, pero yo veo grandes logros, ¿no? Grandes logros. Pero por supuesto que va a seguir habiendo resistencia, y la resistencia no tiene que, por un lado tiene que ver con esto, ¿no? De perder el poder, y también tiene que ver con esta incomodidad de cómo me pongo ahora, ¿no? Viste que incluso desde el mejor lugar a veces te dicen, pero yo puedo decir algo de esto, puedo hablar de, porque el hombre quedó también como un poco pedaleando en el aire en algunas cuestiones y con temor de meter la pata, ¿no? Pero no está tan mal. A mí ese temor un poco, viste, me gusta, porque decir, bueno, es tomar nota de una manera, ¿no es cierto? Decir, bueno, esto te obliga a pensar. Mira, a mí con respecto a cuando fue la muerte de Úrsula, después de la muerte de Úrsula hubo muertes de otras mujeres, pero digamos esa fue estuvo mucho en los medios, entonces nos quedó como muy estampada esa muerte, por todas las fallas de la justicia también. Hubo un video que hizo Lalo Mir que a mí me pareció extraordinario, porque fue un video hecho desde un varón, asumiendo también su propia responsabilidad, ¿no? Porque esto es un crimen que no es de uno a uno. O sea, hay alguien que mata a una mujer, pero hay una sociedad que de alguna manera soporta con distintas actitudes que eso suceda. Entonces, lo que hace Lalo en ese video, que me parece extraordinario, es decir, bueno, ¿por qué no pensamos nosotros? Lo que nos parece una barbaridad, ¿qué cositas hacemos que también contribuyen a que esta sociedad genere un clima propicio para que se den este tipo de crímenes, ¿no? ¿Cómo se cruza el tema de los abusos? Viste que hay... Nada, digo, finalmente las mujeres pudieron contar, a mí me impacta, ¿no? En estos programas que uno hace, que es que escarbás un poquito en la historia de alguna compañera, todas las mujeres, asistentes, periodistas y demás, todas han sufrido algún tipo de abuso verbal o físico y que no pudieron contarlo sino hasta ahora, que esta época se los permite. Es muy, muy tremendo el dolor con el que se cuenta. Y el achaque a esto es que ahora cualquier cosa es un abuso contra la mujer, que los varones se encuentran retraídos porque temen que cualquier abordaje a la mujer pueda ser considerado un abuso. A mí no me molesta que se sientan retraídos, porque a lo mejor se tienen que retraer un poquito, ¿no? Porque hay algunas cosas que les parecían muy naturales y a lo mejor no lo son. Eso no quiere decir que hombres y mujeres no tengan seducción, no tengan un montón de cosas que tienen que ver con el encuentro sexual entre un hombre y una mujer, porque eso va a seguir existiendo. Pero sí es cierto que hay cosas que parecían normales y que no deberían parecernos más normales, ¿no? Yo a veces doy un ejemplo de la autobiografía de Neruda, ¿no? La autobiografía de Neruda, confieso que he vivido, la ha leído todo el mundo, ¿no? La ha leído mucha gente y ha pasado muchas veces por un episodio que él cuenta cuando él está en un hotel en Asia, no me acuerdo exactamente en qué lugar de Asia, en un bungalow, y viene una mujer a limpiar la letrina, que lo que hace la mujer es agarrar la letrina donde él hace sus excrementos, los limpia y se la vuelve a traer. Y él cuenta cómo esa mujer lo tiene subyugado y un día la tira sobre la cama y la viola. Te lo cuenta en Confieso que he vivido. Vos escuchaste mucha gente diciendo que no, ¿no es cierto? Porque no hemos pasado por esa página y
pasó, era algo que contó Neruda, y contó Neruda y seguimos, ¿no? Hace un tiempo el movimiento feminista empezó a quejarse de algunas cosas que se hacía con respecto a Neruda. Yo no digo que hay que sacar ese libro de la biblioteca, yo lo tengo en mi biblioteca, no digo que no hay que leer a Neruda, pero lo que sí hay que hacer es pasar por esa página y no ignorar que lo que te está contando es que violó a una mujer. Y que en ese momento a él le parecía normal poder contar eso y que nadie diga nada, y hoy no nos puede parecer más normal. Esto que yo no sé si existe el verbo o no, pero es desaprender. O sea, desaprender algo que habíamos naturalizado, ¿no? Hay mucha cosa naturalizada que me parece que eso hay que de a poco ir desarmándolo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchas, no solamente desde el Estado con la ley Micaela y esas cosas que a veces uno se pregunta, bueno, los que van a escuchar es buenísima la ley Micaela y es muy importante que se haga. No sé por qué la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no la hace. Dijo que ellos no la van a hacer, no sé por qué. Pero digamos, a veces uno se pregunta si cada uno que lo reciba lo está pensando. Pero empiezan a haber movimientos también civiles, particulares. Por ejemplo, el otro día fui al Teatro Picadero, que está la obra Jauría, que es la obra, viste, que... La violación en manada. La que, sí, está todo sacado del expediente judicial. Es un texto extraordinario porque cada palabrita está sacada del texto judicial. Y Blutrach, que es el director del Picadero, organizó a la salida un encuentro con los que van al teatro para hablar y formar algo en la cabeza de esos que escucharon toda esa obra relacionado con qué fue lo que pasó. Y es muy interesante porque se quedó un montón de gente después de la obra a conversar sobre esto. Y lo que es interesante también es que la obra está tan bien hecha que vos en un momento sentís empatía por los tipos, los pibes, los muchachos que fueron ahí y que terminaron presos. Y en un momento decís, no, para, ¿cómo estoy haciendo empatía con estos? Porque en realidad... lo que hicieron está mal, y por supuesto que está mal, y está bien que se los haya condenado, pero está bueno esto de conversar qué le pasaba a los actores cuando hacían esa representación, cómo se sintieron ellos, ¿no? Me parece que todo eso, armado desde la sociedad civil, armado desde un teatro, armado en otros lados, que no es solamente la ley que viene a decirte eso, es lo que va a empezar a generar diferencia, ¿no? Vi en esta, iba a decir cuarentena, pero no, porque me enfermé de COVID y entonces vi mucha tele y vi una serie que se llama Morning Show, que recomiendo mucho, no sé si pudiste verla. Sí, la vi. Que es la historia de un presentador de la mañana de la tele, el increíble Steve Carell, con su compañera que es Jennifer Aniston, y en donde aparece como gran escándalo que Steve Carell había abusado, tiene una denuncia por abuso de una compañía de trabajo y otras. Y ahí es también muy interesante, porque no toma partido la serie. En un momento alguien dice, te tocó una mala época, le dice a Steve Carell. Sos blanco, exitoso, famoso, y osaste hacer lo que antes era un simple acto de seducción y estás acusado de abuso. ¿Hay algún límite vidrioso ahí en esa situación? Yo creo que le tocó una buena época a los otros que hicieron esos delitos y nadie dijo nada porque no estábamos con los ojos abiertos. A él le tocó una época más justa para las mujeres, a lo mejor. Porque claramente yo vi la serie y lo que él hizo no estaba bien. Y creo que queda claro que no estaba bien. Ahora, si vos me preguntás si en otro momento lo hubiera hecho y no hubiera perdido su puesto, y seguramente que no. Seguramente que no, pero es que a él le tocó una mala época o que a los otros le tocó una época de impunidad. Una buena época por la impunidad, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ¿cuándo publicás la próxima novela? Bueno, salió Catedrales el año pasado y novela. con esa ahora todavía tengo para un rato, pero bueno, ya estoy escribiendo, así que vamos a ver qué pasa con eso. Está muy bien. Admiración por tu laburo. Muchas realmente. gracias. Gracias por venir. Como me dijo hoy una ministra de Uruguay, feliz lucha. Cuando yo le dije, tengo que decir feliz día, me dice, queda mucho mejor decir feliz lucha. Eso es lo que te decía, que más que feliz día, hoy recibimos muchos de, bueno, feliz lucha, y eso Feliz me parece lucha. interesante. En voz a todas las mujeres, ¿eh? Gracias Muchas por gracias, venir, como Luis. siempre.